Hoy quiero compartir con ustedes una pequeñísima reflexión en torno a la agenda progresista y cómo suelen ofuscarse de una manera muy particular cuando a los activistas LGBT particularmente se los tilda de P-filos. Suele haber una reacción en contra muy marcada, tratando de mantenerse separados de tal degeneración. Sin embargo, creo que esto merita un análisis que va más allá de las meras evidencias que ha aportado la realidad. Digo, sería muy simple poder esbozar mi argumento del vínculo que hay entre esta degeneración y la agenda LGBT a partir del sinfín de casos donde se han visto personas que se ven involucradas en estas prácticas, que insisto, pueden ser activistas LGBT como también pueden ser sacerdotes, pueden ser pastores, pueden ser docentes de colegios públicos o privados. Por eso quiero ir particularmente al ámbito netamente filosófico, más particularmente al discursivo. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque en los últimos años se ha notado cómo de manera constante la izquierda ha lanzado una aluvión interminable de epítetos en aproximadamente la mitad del mundo. No solamente que etiquetan a los opositores acérrimos de la agenda progresista como extremistas, negacionistas, racistas, fascistas, homófobos y misóginos, sino que aplican estas mismas calumnias a cualquier persona que tenga una pequeñísima duda respecto a los objetivos culturales del progresismo, sin siquiera autodenominarse de derecha. Y todo esto se reaviva cuando se les dice abiertamente péfilos a quienes están obsesionados con incurrir en contenido sexual dentro de las agendas educativas. El espectador debería preguntarse en este momento lo siguiente: para quienes están a la derecha del mundo político, el problema no era que los maestros estuvieran brindando a los niños información básica sobre la reproducción humana. El problema son los maestros que defienden abiertamente una agenda sexual radicalizada en las aulas, una que posiciona la identidad LGBT como un bien moral inherente. Esa docencia que fomenta tanto la masturbación como el uso de pornografía para mantener la salud y el bienestar de entre los niños, que enseña que el sexo biológico no tiene ningún sentido, que enseña y que afirma que el sexo y la identidad de género son funciones de los sentimientos y sensibilidades individuales. Los educadores progresistas que impulsan este contenido pretenden dar una explicación honesta y políticamente neutral de la realidad de la identidad sexual de cada niño. Pero innumerables videos han mostrado que los maestros, tanto dentro como fuera del aula, se muestran claramente en las antípodas de lo que es su discurso político. Estos adultos que pintan la ética sexual tradicional como una forma de intolerancia y que propagan una visión radical de la cultura, muestran a su vez que la autonomía sexual bajo la apariencia del amor, la inteligencia, la inclusión, la sofisticación y la salud son quehaceres propios del educador sobre el niño. Insisto, sobran videos que muestran cómo maestros dentro o fuera del aula terminan incurriendo en prácticas desleales con los menores de edad. Pero a su vez, son los mismos progresistas los que promulgan leyes que dicen que van a proteger a los menores. Lo cierto es que ahora promulgar leyes que protejan los derechos de los padres a decidir qué ética sexual se les va a enseñar a los hijos, a qué información tendrán acceso y cuándo, lo que para muchos es una obviedad para la mayoría de las personas, es un sinsentido para la izquierda. Muchos se han quedado perplejos haciendo rabietas ante una política muy moderada y muy prudente que se ha visto particularmente en Estados Unidos por parte de algunos mandatarios republicanos. Dada la tenacidad de estos radicales en la lucha por el derecho a hablar de sexo con los niños más pequeños, es que muchos en la derecha se han acostumbrado a decirles que son preparadores. Un preparador es un adulto que trata de preparar a un niño para que participe en la actividad sexual.
casi siempre con el entendimiento de que esta preparación ocultará a los padres del niño y otros cuidadores su intencionalidad. De hecho, varios maestros, incluso instituciones educativas, se han registrado explícitamente al sostener que están buscando ocultar a los padres la información que reciben los niños en estas famosas clases de educación sexual integral. Incluso alientan a los niños a guardar el secreto de sus padres. Y acá hay un punto que hay que profundizar, y esta es la cuestión filosófica de fondo. En las últimas décadas, son los intelectuales progresistas los que han armado una teoría filosófica de la comunicación que los académicos llaman performatividad o discurso performativo. Además de pensadores como Nietzsche, Searle, Derrida, uno de los progenitores de esta teoría fue Austin, quien escribió un libro llamado Cómo hacer cosas con palabras. Austin observó que generalmente entendemos el habla como descriptiva, como si el habla no fuese una acción o una cosa, sino simplemente un medio para describir acciones. Lo cierto es que la afirmación central de Austin era que el lenguaje no es meramente descriptivo, muy por el contrario, en esto yo también entiendo que hay una participación en la verdad, la palabra puede ser performativa, es decir, realizar acciones que realizan cambios materiales en la realidad. Un ejemplo concreto es el típico ejemplo de las disculpas. Si yo afirmase que Alejandro maneja una bicicleta, estaría haciendo una mera descripción. Ahora, si yo lo ofendiese a Alejandro y me disculpara, en esta acción, o mejor dicho, en esta expresión que son solo palabras, solo una forma de decir una determinada oración, a su vez estoy realizando una acción. ¿Cuál es esa acción performativa? Disculparse es una acción concreta que cambia la realidad material, cambia el sentir y el posicionarse de Alejandro en el mundo como el mío y nuestra relación, que tiene consecuencias a la postre en la sociedad. Esto quiere decir que, aunque existen solo en contextos lingüísticos específicos, tanto las disculpas como lo que es la función del lenguaje que va más allá de lo descriptivo, el ceremonial, estoy pensando en el informativo, estoy pensando en el imperativo, en el interrogante. Hay muchos tipos de discursos que constituyen formas particulares de desenvolverse dentro del mundo material. Ahora, en los términos más básicos, y aquí entra la cuestión a discutir hoy día, encontramos que la tradición de la libertad de expresión sostiene que los palos y las piedras romperán mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. Este es el eslogan típico de una suerte de liberalismo clásico, donde el eslogan sugiere que, si bien algunos discursos pueden ser muy duros o incluso emocionalmente hirientes, esta forma de expresión en sí misma no constituye un daño material. Insisto, esto es parte de la tradición liberal clásica. Ciertamente, hay excepciones a esto. Tenemos pues los casos en los que yo adhiero plenamente. Los casos de calumnias, los casos de difamación. Aquí se está viendo donde la expresión libre tiene una consecuencia y un daño real y concreto. Si no, vayan a ver qué sucede con que alguien se exprese de manera libre gritando fuego, fuego en el medio de una sala de cine o hay una bomba en el medio de un avión. Las consecuencias de esa libertad de expresión claramente que tendrían una repercusión material en el contexto en el que se halla. Ahora, sí interesa ver qué sucede si se toma al pie de la letra la teoría del discurso performativo que ha radicalizado la izquierda. Al elaborar la teoría de la performatividad, muchos pensadores recientes, contemporáneos, incluso estoy pensando en Judith Butler en este momento, han sugerido que todo discurso es performativo, que cada enunciado es una acción particular que cambia materialmente la realidad. Esta idea se encuentra en el corazón de la actual guerra cultural que lleva adelante la izquierda contra la libertad de expresión y que sustenta su afirmación en que algunas palabras o declaraciones son actos de violencia, tomando la teoría justamente de Pierre Bourdieu, la violencia simbólica. A partir de este concepto de Pierre Bourdieu, la violencia simbólica, es que luego justifican sus llamadas leyes protectoras de los discursos de odio.
¿Qué tiene que ver entonces todo esto con decirle péfilos a los péfilos que se encuentran en este momento defendiendo la agenda LGBT en las aulas de los jardines de infantes? Porque acá está el tema inicial, el debate sobre la instrucción que hay en torno al sexo y la identidad en los cuales se están involucrando los menores. Porque si el lenguaje tiene un poder aparentemente místico para producir las realidades que nombra, ¿qué realidades estarían trayendo entonces aquellos que hablan de sexo con menores? Los maestros afirman que el sexo o el género de uno está determinado por el sentimiento y el deseo individual más que por la biología o la anatomía. Afirman estos maestros que no debería haber limitación alguna a la actividad sexual siempre que todas las partes consientan y que el sexo sea, entre comillas, seguro. Afirman que el uso de pornografía o incluso prácticas no acordes a los menores, pero que se realicen de manera rutinaria, implican una suerte de salud y bienestar en aquellos hijos. Argumentan que los padres no tienen autoridad legítima para establecer limitaciones para el comportamiento sexual de sus hijos. Incluso argumentan que no hay ningún derecho exclusivo para restringir la información que se da en las aulas en torno a la vida sexual. Le están diciendo a los niños que pueden tener relaciones íntimas y que familiares y adultos no tienen por qué enterarse de esto. Abogan por una forma de moralismo que dice que otras personas están obligadas a reconocer y respetar las afirmaciones que realiza un individuo sobre quién es, independientemente de que sea válido o no tal información. Es decir, incluso abogan por la mentira. Los depredadores en las escuelas argumentarían que estas afirmaciones están haciendo cosas buenas. Están incentivando a los jóvenes a adoptar normas y valores que harán que la sociedad sea cada día más inclusiva, más tolerante, más aceptadora, más justa. Son formas para no estigmatizar el sexo o la identidad que históricamente, según dicen ellos, han sido vistas como ilegítimas, vergonzosas o inmorales. Están tomando todo aquello que enseñó Foucault y radicalizándolo aún más todavía. Pero incluso si admitimos que los maestros son dignos de un elogio vacuo por haber buscado mayor inclusión, mayor aceptación, mayor tolerancia, también está claro que estas conversaciones pueden causar un daño significativo en la vida del estudiante y sus familias, independientemente de que alguien los tocara de manera efectiva o no en las partes pudendas a este menor. Porque al afirmar que el sexo o el género están determinados por cómo te sientes, los maestros dan a entender que el resto de la sociedad tiene que aceptar eso como cierto. En verdad, los estudiantes que esperan esta aceptación se van a sentir heridos cuando descubran que muchas personas no ven a los sentimientos como un hecho que deba ser respetado. Incluso son muchos los que no ven el sentimiento como un condicionante de identidad. Al afirmar que las únicas cuestiones morales relevantes para el sexo se relacionan pura y exclusivamente con la autopercepción y la seguridad clínica, que hay que ponerlo en comillas este concepto, por cierto, los maestros niegan la realidad de que el sexo, o mejor dicho, ciertas expresiones sexuales, pueden cambiar de manera permanente, pueden causar un arrepentimiento el día de mañana cuando se vean casos que se están registrando actualmente y que se han viralizado en los últimos días en Instagram, donde personas que han transicionado en su género hoy no pueden ni siquiera llevar adelante su vida por los increíbles dolores, tanto físicos como emocionales, que les causa estar en un cuerpo equivocado. Hoy hay personas con tendencias a terminar con su vida porque de repente se dan cuenta que el ser humano no es solo cuerpo, es cuerpo, mente y alma. Y de repente al no entrar en comunión todos estos elementos, empieza una terrible crisis identitaria. Aun cuando mantengan relaciones sexuales seguras, siguen existiendo un sinfín de enfermedades que van desde la psiquis hasta la espiritual, donde la persona se ve afligida porque el día de mañana se dio cuenta que a los 12, a los 15 años, tomaron una decisión que es irreversible, han mutilado su cuerpo, han perdido la capacidad de ser padres o madres simplemente por estar en una moda
que era pasajera, fomentada y financiada por ciertas élites progresistas. Y por eso, para finalizar, quiero remarcar esto. Cuando los maestros están normalizando las actividades de adultos en niños, se está haciendo un daño terrible. Los efectos negativos que se le están viendo hoy a los niños por experimentar este tipo de imágenes para adultos que se dan en las clases de educación sexual, se están documentando por parte de psicólogos y psiquiatras que muestran que los adolescentes empiezan una lucha constante hacia la tentación de seguir en esta suerte de imanentismo social. Un término que acabo de inventar, pero creo que va a servir para el caso. ¿Por qué? Porque se acostumbran a lo que son los fenómenos propios de la posmodernidad. Un proyecto estético, un proyecto de lo que se ve, pero no lo que se tiene. Por eso van a ver que en los últimos años hay una tendencia marcada a la baja tasa de fertilidad e incluso una tendencia marcada al no formar familia. Y no me refiero ya solo a las parejas casadas con hijos. Los niños que están expuestos a actividades sexuales de su corta edad empiezan a mostrar una distancia total con el mundo real que incluye a los propios padres y los amigos. Se terminan aislando en sí mismos porque hay un desencadenante que no es natural en el desarrollo evolutivo de su psiquis. Al alentar estos comportamientos dañinos, la instrucción de los maestros puede hacer que los adolescentes se vuelvan incluso dependientes de unas prácticas que son muy desleales y que son muy nocivas a corta edad y que incluso para una teología ya más elevada son desleales para cualquier tipo de edad, quiero aclararlo. Peor aún, cuando los jóvenes tienen una experiencia sexual que se muestra traumática, y lo estoy pensando en aquellos casos donde se ha visto que la propia docente le induce comportamientos al frente de sus compañeros y no es acorde a ningún ser humano, ni siquiera digo para un niño, para ninguna persona verse obligada por una figura de autoridad a realizar una determinada práctica sexual, ya sea, imagínense, poner un simple condón a un falo de madera delante de los compañeritos de 8 años. Y esto quedó grabado, por cierto. Sucede que la plataforma no nos permite subir todo el contenido. Pero el que lo busca lo encuentra con suma facilidad en otras plataformas alternativas. Al afirmar, entonces, y cierro finalmente con este punto vinculado a los padres, los maestros, al afirmar que todos los padres que sean buenos van a aceptar la agenda LGBT dentro de su hogar y dentro de sus hijos, lo que están haciendo es generar una dialéctica donde si el padre no los acepta porque quiere lo mejor para sus hijos, automáticamente es un mal padre, automáticamente el padre es enemigo del hijo. Los maestros están convirtiendo al hijo en un enemigo del padre y el padre en un enemigo del hijo, algo por demás perverso. Al insistir en que los maestros adultos y los niños pueden compartir secretos que no deben transmitírselos a los familiares, los profesores están trabajando para disolver la creencia de los estudiantes en la legitimidad y superioridad de la autoridad de los padres frente a cualquier otro adulto en la vida. Es decir, el principal escudo protector queda descartado. Entonces, aquí les dejo, para ya finalizar, la incógnita para que cada uno pueda luego resolver en los comentarios. Porque si tomamos la tesis performativa del discurso, si vemos que entonces hay diferentes formas de violencia y que una forma de violencia es justamente la verbal, la simbólica, la discursiva, ¿qué tipo de violencia estarían infligiendo estos maestros? Dado que el daño del discurso se relaciona exclusivamente con la actividad, identidad y relación sexual del menor, ¿cómo puede entenderse este tipo de violencia? ¿Será o no será violencia sexual según los propios cánones de la izquierda cultural? Pensemos entonces, ¿la etiqueta de péfilo es una hipérbole y una exageración acaso? Imagínese cada uno en este momento que un adulto fuera de su familia, un ajeno, comparte una relación con su hijo. Una relación que involucra conversaciones sobre asuntos sexuales, que oculte información relacionada a este tipo de conversaciones para que usted, padre, no se entere, y que tiene como resultado potencial y a veces real alguna forma de dolor emocional o físico relacionado con el sexo que el adulto
podría anticipar fácilmente. ¿Alguna persona razonable va a decir que tal relación no constituye una preparación sobre la base que el adulto personalmente nunca tuvo una interacción sexual física con el niño? Claro, no hubo una interacción directa, pero según los discursos de la propia izquierda, se lo está preparando para llegar a ese punto. La misma izquierda que dice que los padres formamos a estos hijos sanos del patriarcado, ahora ellos quieren formar sexualmente a estos niños en la agenda LGBT. Caen en la misma dinámica de las relaciones de poder que supieron enunciar en el tiempo atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que según las propias definiciones de su discurso performativo de la izquierda, enseñar contenido sexual radical a los niños es una forma de violencia sexual, quiera o no. Por lo tanto, debería considerarse grooming como aquello que los propios progresistas han definido actualmente. ¿Cómo llamamos entonces a una persona que se dedica al grooming? ¿Cómo se le dice entonces a aquellos que de repente dicen que mantienen un interés en dialogar sobre determinadas conductas sexuales con un menor, prepararlos para la vida sexual y que no se enteren los padres luego, que no participen de esto? ¿Cómo habría que llamarlos entonces? Nada más, caballero, y muchísimas gracias.